presentar al doctor. El doctor Armando Madrazo, médico pediatra gastroenterólogo, graduado en la Universidad La Salle, en la UNAM, en la Universidad del Estado de Nueva York y en la Universidad Hahnemann de la ciudad de Filadelfia. Fue jefe de gastroenterología pediátrica en el Centro Médico Nacional del Siglo XXI, profesor de posgrado en la UNAM, investigador del IMSS y Sistema Nacional de Investigadores, conferencista nacional e internacional, articulista, editor de 6 libros de la especialidad y actualmente labora en la práctica privada en la Ciudad de México y en Cancún, Quintana Roo, colaborando con nosotros en Grupo RO y Dr. Click. Doctor, si gusta, el día de hoy hablaremos de COVID, de los temas más actuales de lo que significa esta pandemia. Le doy el micrófono, doctor, adelante. Muchas gracias, Rosy. ¿Me escuchan bien? ¿Sí me escuchan bien todos? Sí, te escucha, doctor. Sí. Gracias. Buenos días a todos. Es un gusto volver a estar aquí en este foro. El día de hoy vamos a tratar un tema que mucha gente domina y el énfasis en realidad va a ser el contrastar lo que ha ocurrido en la pandemia del COVID-19 hasta hace 2 meses y de 2 meses para acá, en que el nuevo actor, la variante del virus SARS-CoV-2 llamada Omicron, ha traído a la pandemia, las novedades. Esta plática está diseñada para el público general y al final tendremos espacio para comentarios y preguntas. Bueno, nada más a modo de repaso, sabemos que el COVID-19 es una enfermedad producida por un virus, SARS-CoV-2, que es una infección. La mayoría de las personas que la padecen, afortunadamente, sufren de una intensidad leve a moderada y la recuperación, por lo tanto, ocurre sin necesidad de tratamientos especiales. Y un porcentaje menor desarrollan casos graves y necesitan atención médica especializada. Ya hablaremos un poco después sobre esto. Este virus nos han enseñado al cansancio la forma de propagarse, es a través de partículas líquidas, de pequeñas gotas que expulsamos cuando tosemos, cuando estornudamos, al hablar, al cantar, al respirar. Estas partículas pueden ser inclusive más pequeñitas que permanecen suspendidas en el aire en forma de aerosoles y también pueden ser un vehículo de contagio. El respirar cerca de una persona infectada o el tocar una superficie contaminada y seguidamente tocarnos los ojos, la nariz, la boca es otro mecanismo de propagación de la infección. En espacios interiores, cerrados, poco ventilados o en aglomeraciones es más fácil el contagio. Y no olvidar, y esto es importante, que el contagio puede venir de pacientes asintomáticos, personas que no tienen ninguna molestia y que están infectados y están contagiando. El cuadro clínico, y vamos a hablar sobre el cuadro clínico original, que fue lo que prevaleció hasta hace aproximadamente 2 meses en que apareció la nueva variante Omicron, pero el cuadro clínico original aparecía entre 2 y 14 días después de la exposición y bueno, los principales signos y síntomas eran fiebre, tos, cansancio, pérdida del sentido del gusto y del olfato. Ya en casos más graves, la dificultad respiratoria, falta de aire y ya con menor frecuencia, dolores musculares, escalofríos, dolor de garganta, escurrimiento nasal, dolor de cabeza, dolor de pecho, ojos rojos o conjuntivitis y en menor proporción aún síntomas del tubo digestivo como son náusea, vómito, diarrea. Y también en piel se podía presentar el sarpullido. Y también sabemos que aquellas personas que sufren de enfermedades del corazón, cáncer, enfermedad obstructiva crónica, diabetes, obesidad o hipertensión arterial principalmente, son las que tienen mayor propensión, mayor riesgo a contraer la infección y a desarrollar una enfermedad grave.
que lo lleven a hospitalizaciones, a tratamientos especializados y eventualmente a defunciones. Pero también hay circunstancias que son factores de riesgo, como el tabaquismo, la enfermedad de los riñones, las anemias de células falciformes o talasemias, aquellos problemas inmunológicos debilitados, por ejemplo, en pacientes con trasplante de órganos que están inmunosuprimidos, el embarazo, el asma, la enfermedad hepática, hepatitis, demencia, y esto va de la mano con la edad de los pacientes. La edad avanzada también es un factor de riesgo. Síndrome de Down, el VIH-Sida, afecciones del cerebro, del sistema nervioso central y el consumo de sustancias tóxicas. Todos esos son factores de riesgo, como mencionábamos, para adquirir la enfermedad y para desarrollar una enfermedad más grave. Y en la etapa aguda podemos tener complicaciones a cualquier nivel del organismo. En el cerebro se ha visto desorientación, afección de la memoria, trastornos de ansiedad. En los pulmones, neumonía, dificultad respiratoria, corazón con miocarditis, pericarditis. En los riñones, lesiones renales que nos llevan a daño renal crónico. En el hígado, hepatitis. En el tubo digestivo, pues la náusea, vómito, diarrea, como ya mencionamos. Formación de trombos, falla orgánica múltiple, que es cuando ya más de un órgano empieza a fallar en el cuerpo. Y también la presencia de infecciones adicionales, ya sea de virales o bacterianas. Todo esto se puede presentar en la etapa aguda. No estamos hablando de complicaciones a largo plazo, eso va a ser motivo de otra plática. Y bueno, cuando nosotros, al estar infectados, tenemos que buscar ayuda. O sea, los signos de alarma son cuando nos falta el aire, tenemos dificultad para respirar, tenemos dolor de pecho persistente, cuando nos cuesta trabajo mantenernos despiertos en vigilia, o cuando sufrimos de confusión repentina, cambios en la coloración de la piel, de los labios o de las uñas a un color pálido, grisáceo o azulado, lo que traduce disminución de la oxigenación, y cuando tenemos una medición de nuestro oxígeno a través del oxímetro menor a 90. Ahí es cuando debemos de buscar ayuda, de acudir a un servicio de urgencias, porque estamos hablando ya de una situación de gravedad. Todos sabemos que los virus son partículas de RNA o de DNA que cuando están activas tienden a defenderse y permanecer activas contra las defensas de los organismos y mutan, van cambiando. A estas variantes se les ha encontrado ya en muchos casos en nuestro actor principal, el SARS-CoV-2, y de manera preocupante, en el momento actual tenemos dos de ellas, la variante Delta y la variante Omicron, la cual siguió y es la última que se ha detectado y ha venido a cambiar el curso de la pandemia. Ya hablaremos de esto en mayor detalle, pero bueno, la variante Delta era una variante que era más contagiosa que cualquiera de sus anteriores y que es capaz de producir enfermedades graves. En cambio, el Omicron se ha visto que es muy contagioso, mucho más que la Delta, y sin embargo no está claro acerca de la gravedad de las enfermedades. Parece ser que son cuadros más leves. Aquí les pongo una lista de todas las mutaciones o variantes del SARS-CoV-2. Tenemos en la parte superior la original, la que ocurrió en China, la variante Wuhan, y después la alfa con 2 subclases, la beta con 3 subclases, gamma 3 subclases, epsilon 2, zeta 1. Ahí tenemos la delta, que todavía está afectando a la pandemia, y luego viene la iota, kappa, mu, zeta, y finalmente la omicron, que es la que prevalece en mayor proporción en el planeta. Bueno, sabemos que la pandemia hasta hace 2 meses se había presentado de una manera
digamos, clásica, por así decir el tema, y esto ha cambiado a raíz del surgimiento de esta variante Omicron. ¿Qué tiene el Omicron de especial? Que es muy, muy contagioso. Imagínense, duplica el número de contagios en 1.8 días. ¿Qué quiere decir esto? Que en menos de 48 horas, si hay 100 pacientes infectados, se convierten en 200, luego en 400, 800, 1600. Esa multiplicación exponencial ha llevado a que el Omicron ya afecte a todo el planeta prácticamente, incluyendo nuestro país, México. En este reporte citado que ocurrió en el Hospital Metodista de Houston, en 3 semanas, el 98% de los nuevos contagios fue por este virus del Omicron. Y la Organización Mundial de la Salud menciona que se han registrado ya a la fecha 130 millones de casos y 500 muertes en el planeta por la variante Omicron. Aquí les presento una gráfica que representa la pandemia en Estados Unidos con sus 5 olas. Y fíjense nada más, es de notar que en la parte derecha tenemos la 5ª ola con el Omicron, en que el número de contagios supera por mucho, hasta puede triplicar a las olas previas, a la 4ª que fue por el virus Delta, a la 3ª por el virus Alfa. Entonces ahí se pueden dar cuenta de la magnitud de la situación en la que estamos viviendo actualmente. Entonces, lo que detectaron estos investigadores en Houston fue que el Omicron se disemina más rápido que cualquier otra variante, que contagia a personas vacunadas más que las otras variantes. El tener 2, 3 vacunas no nos protege contra adquirir la infección, seguramente nos protege de enfermedad grave. Y esta variante Omicron está afectando a pacientes más jóvenes, probablemente porque ellos no están totalmente vacunados. Fue el último grupo al que se le está vacunando. Estos pacientes se hospitalizan en menor proporción y de los hospitalizados permanecen menor número de días y estos pacientes requieren soporte respiratorio menor a los que ocurría en el pasado. O sea, requieren menos oxígeno, menos presiones positivas, menos intubaciones. ¿Y qué es lo que ha dado lugar a este virus, esta variante Omicron tan especial? Es una variante que se le detectaron entre 30 y 50 mutaciones, cuando estábamos acostumbrados a oír de 1 o 2 mutaciones en las variantes anteriores. ¿Por qué se dio este fenómeno biológico de más de 30 mutaciones en un virus? Bueno, pues no se sabe, hay 4 hipótesis y me parece interesante comentarlas como conocimiento general. La primera de ellas habla de que simplemente un grupo de personas se infectó con el virus SARS-CoV-2 y por alguna razón el virus ahí cambió, mutó y se convirtió en Omicron y empezó a contagiar. Eso en el sur de África, donde se originó. La segunda hipótesis habla de una infección en un paciente inmunodeprimido que permitió que el virus permaneciera más tiempo activo dentro del organismo por su inmunosupresión y esto le permitió al virus mutar muchas veces y resultar en el Omicron y ser transmitido a otras personas. La tercera hipótesis es más aventurada todavía, habla de un salto entre especies, dice que el ser humano contagió a los animales y se habla del ratón y del mink y como estos animales tienen un sistema inmunológico diferente, el virus aprovechó y se replicó y mutó muchas veces y después de eso hubo un salto en reversa del animal al ser humano ya con la variedad Omicron. Y la cuarta hipótesis habla de que una persona dada se infecta por más de una variante del SARS-CoV-2 y entonces al haber más de una variante hay replicación mayor y el surgimiento del Omicron ocurrió. Interesante esas hipótesis, ninguna de las 4 está confirmada, pero bueno, así es una manera de entender el por qué están ocurriendo las cosas.
Este Omicron ya hablábamos de que es más corto en su periodo de incubación. Los síntomas iniciales tradicionales como tos, fiebre y pérdida del sentido del gusto y el olfato no están ocurriendo en el cuadro clínico de la infección por Omicron. Por el contrario, los síntomas son irritación de garganta, dolor de espalda, escurrimiento, congestión nasal, dolor de cabeza, dolores musculares, fatiga, estornudos, sudoración nocturna. La recuperación en promedio es entre 5 y 7 días. Esto también es una buena noticia, aunque algunos síntomas permanecen más tiempo, como la tos y la fatiga. Y en casos más graves se ha reportado dificultad para respirar, la cual ha llegado a durar hasta 13 días. En Noruega se reportó una serie de casos producto de un evento social en el que el 95% de los asistentes se contagió. Y estos eran adultos de promedio de 39 años de edad y ya tenían 2 dosis de vacunas. ¿Y qué es lo que arrojó este reporte de casos? Bueno, habla de la sintomatología que se presentó por esta variedad de Omicron. El cansancio fue el síntoma más común en el 74% de los casos, con una duración media de 4 días. El dolor de garganta en el 72%, con duración de 3 días. El dolor de cabeza en el 68%, 2 días. Dolor muscular, 58%, 2 días y medio. Ojo, la fiebre, que era un signo muy frecuente en las variedades anteriores, aquí es aproximadamente la mitad, 54%, con 2 días de duración. Estornudos, 43%, 3 días. Falta de apetito, 33%, 3 días. Pérdida del sentido del gusto, bien, nada más 23%, 2,5 días. Pérdida del olfato, 12%, 3 días. Dificultad para respirar, afortunadamente solo el 12% y dura 2 días y medio. Y el dolor abdominal, 6%, con duración de 2 días. Como ven, es una situación totalmente diferente, un cuadro clínico más corto, los síntomas son diferentes y afortunadamente más benignos. Y la posibilidad de complicaciones graves, al parecer, es menor. ¿Y cómo diagnosticamos el virus Omicron? La variedad Omicron del virus SARS-CoV-2, pues con los mismos las mismas medidas o instrumentos o herramientas que teníamos antes. La reacción de la polimerasa en cadena, el PCR sigue siendo la mejor prueba. Lo que nos mide son las copias del virus. El inconveniente es el costo y la duración, que por lo menos el resultado nos los tienen 24 horas después, cuando más rápido. Y tenemos la prueba rápida de antígeno que todos han escuchado, que tiene mayor número de falsos negativos. Y sobre todo, tratándose Omicron, se ha visto que estos ocurren mayormente si nos adelantamos y realizamos la prueba muy tempranamente. Entonces, se recomienda practicarla por lo menos después de 2 días de aparición de los síntomas, por lo menos. En caso de que la persona estuvo en contacto y presentó síntomas y la prueba rápida es negativa, debemos de repetirla 2 días después. O si no, hacer una PCR, por supuesto, que es más específica, más confiable. Bueno, el tratamiento en la gran mayoría de los casos es domiciliario, el reposo, la buena hidratación y los medicamentos para los síntomas. Me refiero a la fiebre, al dolor, a la gripe, a la tos. No son tratamientos especializados. En casos graves, pues sí, se requiere de tratamientos especializados aplicados en los hospitales, y de eso no es el tema para tratar el día de hoy, porque son situaciones, temas complejos que depende de cada paciente, la disponibilidad de los medicamentos, etc. Se han desarrollado un sinnúmero de medicamentos tratando de eliminar este virus.
Ya se ha avanzado mayormente. Ustedes han escuchado hablar de dos diferentes medicamentos que se dan por vía oral que disminuyen la gravedad del problema. Bueno, finalmente les quiero dejar estos mensajes. La pandemia por el virus SARS-CoV-2 ya cumplió 2 años y sigue presente. Más de la mitad de la población mundial, y esto es impresionante, ya ha recibido al menos una vacuna. En México estamos viviendo la 4ª ola con la variedad Omicron predominante, sin lugar a dudas. Omicron puede infectar a vacunados y puede reinfectar a pacientes que ya tuvieron la enfermedad previamente. ¿Eso qué quiere decir? Que no nos podemos confiar todavía. El Omicron es más contagioso, ya hablamos de eso, genera enfermedad más corta y menos grave. Si no aparecen nuevas variantes, los expertos epidemiólogos están considerando que la pandemia ya está llegando a su etapa final. Y los quiero invitar dentro de 2 semanas y dentro de 4 semanas, que son las siguientes pláticas, hablaremos sobre el COVID persistente, que es aquel que ocurre en los pacientes que permanecen con síntomas más de 15 días y no sabemos a bien cuál es el pronóstico a largo plazo, pero es muy interesante. Y la segunda es todo sobre vacunación. Y bueno, con esto damos por terminada la presentación. Les agradezco su atención y estamos abiertos a sus comentarios, a sus preguntas. Muchas gracias. Sí. Gracias, doctor. Tengo una duda. Habló como a la mitad de la conferencia sobre una cantidad como de 130 millones de contagiados o infectados, ¿sí? Pero no entendí la otra parte de cuántos muertos a nivel mundial. Estaba hablando, esa cifra era a nivel mundial. ¿Me lo podrías repetir, por favor? Sí, es un... y otra duda nada más. ¿Cuál sería necesaria el refuerzo, que lo tomemos sobre todo los de tercera edad, o no es tan necesaria? Sí, nada más esas 2 preguntas, doctor. Gracias. Sí, claro, son preguntas muy pertinentes. Este reporte fue de la Organización Mundial de la Salud hace un mes. Esas cifras ya cambiaron, pero es el reporte desde que el Omicron apareció. No estamos hablando de la pandemia desde su inicio hace 2 años, sino es la responsabilidad de la variedad Omicron. Ya tenía, ahora seguramente son más, 130 millones de contagios y 500,000 de defunciones. A eso se refiere. Y en cuanto a la recomendación de la tercera dosis, todo mundo. Yo siempre he recomendado la vacunación y la tercera dosis, por supuesto que ya está demostrado que es necesaria. En nuestro país ya las poblaciones de mayores de 60 la recibieron, en muchos de los estados los mayores de 50 años también, y en otros estados ya están en los 40 recibiéndola. Claro que hay que ponerse el refuerzo y no sabemos a largo plazo cómo va a requerirse la necesidad de estar reforzando con vacunas. Lo que sí sabemos es que el virus SARS-CoV-2 llegó para quedarse, no nos vamos a liberar de él y por lo tanto seguramente vamos a tener que estar reforzando esas vacunas en el futuro. ¿Cómo, cuándo y cuánto? No lo sabemos, pero ese es el mensaje sin lugar a dudas. ¿Alguien más tiene un comentario, una pregunta? Rosy, ¿no tiene alguna pregunta? Disculpen. No, excelente explicación, muy clara y concisa. Excelente, felicidades, doctor. Muchas gracias. ¿Alguna duda? ¿Todo queda claro? Muy claro, doctor. Muy bueno, fue bastante amplio y muy preciso en algunas cosas. Sí, a mí me gustó mucho. Gracias, doctor. Espero que el mensaje sea que todavía seguimos dentro de la pandemia, todavía tenemos que seguir con los mismos cuidados de guardar distancias, usar cubrebocas, vacunarnos, etcétera, etcétera, cuidar los contagios si es que nos contagiamos
Todavía el panorama se ve optimista a corto plazo, pero no sabemos. En esta pandemia ha habido muchas sorpresas y esperemos que ya no ocurran más. Doctor, ahorita creo que Denise le pusieron la vacuna ayer y tiene reacción, tiene febritis. Es no conveniente que se vaya a su casa, ¿verdad? Y que descanse. Sí, una persona que con fiebre no debe estar en la oficina. No, eso no quiere decir que está contagiando, pero no debe de estar, debe de descansar. El reposo es muy importante. Acuérdense que el reposar permite a nuestro sistema inmunológico trabajar óptimamente. Entonces, no solo en este caso, sino en cualquier situación de enfermedad, el reposo es muy importante. Y con tempra nada más, ¿verdad? ¿Perdone usted? Para que tome tempra. Sí, medicamentos para los síntomas, como ya mencionábamos. Si hay fiebre y es muy alta, sí, que tome medicamentos. Bueno. Doctor, soy Denise. De hecho, ya me tomé un paracetamol, pero no se me ha bajado la fiebre. ¿Qué dosis tomó? De 500. Tómese otro, puede tomarse otro para ver si con eso es suficiente. Y si no, lo puede asociar a un antiinflamatorio como ibuprofeno. Ok, gracias, doctor. Muchos líquidos. Te vas a Ok. descansar. Pues muchas gracias. Si no tienen más preguntas, los invitamos. Vamos a tener la próxima cápsula médica será el 1 de marzo y es sobre post-COVID. Por favor, si tienen algunas dudas, algunos familiares que tuvieron esta enfermedad y obviamente tienen algún tipo de secuela, o si tienen alguna duda sobre las secuelas que tiene, sería muy importante que nos compartan sus preguntas, sus dudas sobre este tipo de padecimiento. Esto será en la próxima cápsula. Doctor, ¿alguna duda? Si tienen alguna sugerencia sobre algún tema en particular o que el doctor quisieran que el doctor tocara algún tema en particular, les pido que nos escriban al correo electrónico, tanto del doctor que está en pantalla, así como el del doctor Click 19@gmail.com. Ese es el que nos podría ayudar para poder tener estas cápsulas próximamente. Muchísimas gracias de antemano. ¿Alguien más quiere compartirnos algo? Pues muchísimas gracias a todos, doctor. Que le vaya muy bien. Cuídense todos. Hasta luego. Gracias. Gracias. Buen día. Hasta luego. Gracias. Que tengan un excelente día. Hasta luego.